Estás escuchando Península 360 Press, periodismo, investigación social y nuevas tecnologías al servicio de la comunidad. Estados Unidos se ha polarizado como país, donde la violencia se ha recrudecido. Tener una figura como Trump en el poder deja la puerta abierta a que cualquiera pueda violar, abusar y aún así conseguir un puesto público de poder sin enfrentar las consecuencias. COVID-19 ha incrementado los factores de riesgo de la violencia doméstica, un fenómeno que, según especialistas, impacta a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 10 hombres en su vida. Esta violencia se presenta en todos los grupos étnicos, según el psiquiatra Ravi Chandra de la Asociación Americana de Psiquiatría. COVID-19 ha sido un factor estresante y un factor de crecimiento. La pandemia oculta de violencia doméstica se ha exacerbado. Los informes de llamadas a líneas de ayuda son contradictorios. Algunos indican aumentos, otros reducción en un 50%, quizá por la dificultad de hacer llamadas privadas durante el aislamiento. Es difícil encontrar datos sustanciales sobre violencia doméstica, pero los expertos esperan un aumento en abusos y homicidios, porque los desastres en el pasado han exacerbado la violencia y COVID refuerza factores de riesgo para la violencia doméstica. Y estos factores son aún más graves para las comunidades marginalizadas, así que veremos un efecto aún mayor en ellas. ¿Por qué abusan los abusadores? Fue la interrogante central en la conferencia titulada Preguntas que rara vez se hacen sobre la violencia doméstica, organizada por Ethnic Media Services el viernes 4 de diciembre. Los abusos y la violencia permanecen en las sombras, porque vivimos en una cultura de abuso, de poder. No todos los abusadores son hombres, sin duda. Pero hay que añadir la pregunta de por qué los hombres se vuelven abusivos o por qué la mayoría de los abusadores son hombres. La cultura que no solo permite el abuso de poder, sino que lo festeja y lo premia, es la misma cultura que genera personas como Donald Trump, quien, según el Dr. Chandra, presenta signos de haber sido un niño abusado. Nuestra cultura permite que niños como Donald Trump hayan sido abusados, pero también se les otorga licencia, generalmente a los hombres, de seguir perpetuando esta violencia. El presidente Trump es un ejemplo típico del poder masculino, agresivo, egocéntrico. Mi opinión es que fue una persona que sufrió abusos cuando era pequeña y que ahora aplica esta conducta y usa esta conducta inapropiada con muchas personas, más de 1 docena de personas. Ha usado su poder e influencia para evadirse del sistema legal. Debería hacernos meditar que 72 millones de personas le hayan votado, un gran indicador de que los abusadores pueden recibir un pase por muchos de nosotros. Esto nos sorprende a muchos de nosotros que venimos de familias en las que nuestros familiares miraban a otro lado para no admitir que nuestro padre o nuestro cuidador abusaba de nosotros. Vivimos una cultura que estima el valor y el dinero, el poder y el dinero, especialmente el masculino, como más importantes que la compasión. Los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de violencia en los hogares son el aislamiento, desconexión de redes de apoyo, estrés financiero y psicológico, así lo apunta el Dr. Chandra. Al igual que ocurre con los problemas de salud mental o física, también les afectan más. El aislamiento aumenta la oportunidad para el abuso, el control y la coerción psicológica. El estrés financiero también es un factor de riesgo para la demencia doméstica. El estrés psicológico también es un factor de riesgo. Ha habido un repunte en violencia doméstica durante el último huracán, por ejemplo. Muchas veces las mujeres se sienten solas, se sienten sin poder. Y en una cultura que no solo las aísla y las recluye al espacio privado, sino que son sistemáticamente silenciadas. La cultura que permite este tipo de abusos se llama cultura machista. El machismo es una combinación entre misoginia y patriarcado. La misoginia es el pensamiento que desprecia a las mujeres. Y por desprecio entendemos
que se piensa que una mujer debe vestir de cierta forma, o no ir a la escuela, o no ir a la universidad, o que las mujeres tienen más habilidad como por arte de magia para planchar, cocinar, administrar la casa y cuidar a los hijos todo al mismo tiempo. Esa imagen que tenemos de hombre y de mujer, creemos que es algo normal o biológico, que cuando en realidad tendríamos que estar hablando de una cuestión sociocultural. Muchas veces en situaciones de violencia, el abusador es apoyado y es reconocido como un líder patriarcal, el hombre de la casa, por así decirlo, y se acepta que se coloque en esa posición. Psicológicamente es complejo porque se generan relaciones codependientes donde la pareja subordina sus necesidades, sobre todo por seguridad, a las necesidades de los otros, de los hijos o de la pareja. Generalmente en esas situaciones se crea un ciclo de la violencia del cual es difícil salir, pero se puede salir. Lo primero que hay que hacer es llamar. Así lo indica la fiscal de distrito adjunto de la oficina del condado de Santa Clara, Hani Tran. Primero quiero recordar a todos que el primer paso para que comience el proceso criminal es llamar. A veces es la víctima, otras veces puede ser un testigo o un vecino. Incluso durante la orden de quedarse en casa, como he dicho, siempre se puede llamar a la policía y también se están abriendo casos criminales en las cortes judiciales. Las cortes judiciales son servicios esenciales que siguen abiertos. De acuerdo a las y los especialistas, el machismo también afecta a los hombres cuando crecen en un entorno de abuso y violencia. Esto genera problemas de socialización y deficiencias en la creación del desarrollo de relaciones sanas y equitativas. Una herramienta utilizada para prevenir más daño a la víctima de abuso doméstico es la orden de restricción. Hay distintos tipos de órdenes de restricción, como lo describe Johanna Taibandat, abogada principal de la Oficina del Facilitador de Derecho de Familia del Condado de Santa Clara y el Centro de Autoayuda. En cuanto a las órdenes de restricción civil, hay varios tipos. El primero es violencia doméstica. Significa que la persona que pide la orden de restricción debe tener una relación que pertenezca al Código Familiar 6211. Debe haber una relación familiar o relación de intimidad para que exista violencia doméstica. Si es una relación fuera de esas, puedo mandar. Hay una tabla sobre esto que puedo compartir. Si es una relación diferente de la familiar, se considera acoso público, civil harassment, acoso civil. Eso puede ser un vecino, un colega, un sobrino, por ejemplo. Hay órdenes también para casos de visitación, órdenes para solicitar la mudanza. Otro tipo es de orden de restricción civil, es el de abuso a mayores. Cuando una persona mayor de 65 años viene al tribunal para pedir protección contra el abuso físico, emocional o mental, abandono, aislamiento, privación por parte de un cuidador. Debido a las restricciones con la pandemia, es importante para nuestro tribunal seguir abierto todo el tiempo que dura la orden de quedarse en casa para que las víctimas de violencia doméstica puedan venir a recibir ayuda. La pandemia ha generado un retraso en muchos de los procesos legales en casos de violencia doméstica, y aunque hay algunas herramientas a la mano, todavía existen muchas barreras para el acceso a la justicia de manera libre y segura. Fawn Jade Kaur, abogada senior de la Oficina de Asistencia Legal del área de la Bahía de San Francisco, lo explica así. Abogado y sin abogado. Ofrecemos servicios legales gratuitos para personas con bajos ingresos en la zona de la Bahía, pero no podemos ayudar a todo el mundo. Solo hay dos abogados en nuestra oficina de San Francisco. Nuestros servicios son limitados. Creo que otras formas en que el sistema legal
y la policía han fallado a los supervivientes, es que no hay formación sobre um, discriminación implícita para los oficiales. Creo que debe haber formación obligatoria para todos los oficiales de policía, para que sean más sensibles a las diferentes culturas de las víctimas de violencia. Algunas personas que no tienen documentación pueden no sentirse cómodas compartiendo detalles. Personas de otros grupos culturales se sienten cómodas compartiendo información de formas diferentes. Entonces, la incomprensión de su cultura que afrontan esas personas es un problema. Es un problema a largo plazo, no solamente relacionado con COVID, pero es significativo. La violencia doméstica es uno de esos temas difíciles de hablar. Si usted está en peligro, llame al 911. Para asesoría, incluyendo asesoría legal, apoyo y resguardo, en el Condado de San Mateo se puede comunicar a la organización CORA, Community Overcoming Relationship Abuse, al 1-800-300-1080.